Vamos a continuar con Colosenses capítulo 3, es lo que estamos estudiando desde el estudio anterior. Agradecemos que podemos hacer un estudio sobre lo que es el enfoque correcto del cristianismo. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 17. Hemos estudiado con la ayuda del Señor hasta el versículo 5 anteriormente, y ahora vamos a ir desde el 6 y si Dios nos permite llegaremos hasta el 12. Ahí vamos a desarrollar, o por lo menos hasta ahí llegaremos en esta jornada, y vamos a orar antes de empezar y de seguir viendo. Haremos un rápido repaso de lo que ya vimos y entraremos al versículo 6 en adelante. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir nuevamente la enseñanza de las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos permites entender algo más de lo que ella nos enseña. Oramos para que en este tiempo podamos compartir de una manera grata, juntos, entre todos, pero también queremos que tu Espíritu nos ayude a comprender lo que tus apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento nos han enseñado, nos han dejado sobre la vida cristiana, y por eso, Señor, rogamos que seamos iluminados para poder ser entendidos al exponer tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad y libertad que nos das para hacerlo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer por lo menos hasta el versículo 12 y así vamos a reconocer. Previamente repasamos un poco también desde el 1 al 5, vamos a recordar lo que vimos y lo que veremos en el día de hoy. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, que es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Bien, hasta aquí vamos a leer y es lo que vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Y como vimos en el estudio anterior, del versículo 1 al 4, nosotros vemos la importancia que hay de nuestro enfoque cristiano en Cristo y en lo celestial. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, una orden, un mandamiento: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El cristiano debe enfocar en todo tiempo su vida, su cristianismo, en Cristo y en lo que está
en la morada de Cristo, en lo celestial. Pablo hace ver que lo importante es ver que el poder de Cristo está a la diestra de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está prácticamente en el mismo lugar donde está Dios, en el trono, está a la diestra de Dios Padre, está en ese lugar central de donde sale todo el pensamiento de Dios, todas las actitudes, el plan de Dios. Desde ese trono sale todo lo correspondiente a la salvación y también a la vida en abundancia que Jesús había dicho que Él había traído en Juan 10:10. También desde la diestra de Dios sale todo el poder para ejecutar el plan eterno que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro enfoque no debe ser para nada y nunca en los poderes humanos, en los poderes que puedan haber en esta tierra, o nuestra fuerza de cristianismo nunca debe ser en lo que nosotros podemos hacer de manera solitaria, en manera de pensamientos y conceptos propios, sino que nuestra vida cristiana debe estar en Cristo bajo el poder que viene de la diestra de Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice. Otra vez, el enfoque, nuestra mirada hacia lo celestial, todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todas nuestras actitudes y nuestra conducta debe reflejar la vida de Cristo, porque Él está en el cielo. No podemos de alguna manera decir que nuestra vida puede ser de un cristianismo denominacional, de un cristianismo eclesiástico, o sea, solo lo que hace la iglesia, nosotros también hacemos, o por los diferentes vientos de doctrinas que aparecen, los diferentes métodos que se ocurren en las iglesias, y vamos para acá porque ahora hacemos esto, vamos a hacer aquello. Nuestro cristianismo debe estar enfocado en lo personal y como iglesia siempre en Cristo, mirando hacia arriba y a lo que viene de Él. Recordemos que en el cuerpo de Cristo la cabeza es Él, es Jesucristo. Ahora, la cabeza nunca está abajo de los pies, siempre va a estar arriba. Y arriba incluso del cuello, que es el primer miembro que tenemos de que nos conecta con el cuerpo y todos los miembros. Ahora, la cabeza siempre va a estar arriba. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro pensamiento en la vida cristiana debe estar centrada en la cabeza. Y la cabeza hoy no está aquí abajo, no está aquí en la tierra, sino está arriba, en el cielo, a la diestra del poder de Dios. Quien está con nosotros y quien guía nuestra vida cristiana y nos va a guiar a Cristo siempre, va a ser el Espíritu Santo. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, como vamos a ver más abajo en el 5 y ya seguimos con el 6, vamos a notar que nuestros miembros, como vimos anteriormente, deben morir. Nuestros deseos carnales, nuestros impulsos, a veces nuestros gustos, muchas cosas que realmente más alimenta la carne que el espíritu, deben morir, debe ser algo que no debe estar como prioridad para nosotros, sino la voluntad de Cristo en nuestra vida. Por eso dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si mi vida está escondida con Cristo en Dios, es Cristo el que debe dirigir mi pensamiento y mi conducta. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y este pensamiento del versículo 4 debe ser algo que a mí me tiene que dar un gozo tremendo, una alegría tremenda, verdaderamente una motivación sincera en mi corazón a querer estar más con Cristo. Saber que un día, aunque hoy tengo falencias y a veces fallas en mi cristianismo porque soy débil en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, con todo sé que un día seré manifestado con Cristo en gloria. Ese es el premio de la fidelidad cristiana. Ese es el premio de una iglesia que
se atiene a la palabra de Dios y se goza en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, va a ser manifestada en gloria. Hoy podemos ser abofeteados, hoy podemos ser rechazados, hoy podemos ser vituperados por nuestra fidelidad a Cristo. Hoy podemos quizás hasta ser de alguna manera difamados por el cristianismo que llevamos. Puede ser que incluso se nos vea como parásitos sociales, como torpezas que no ayudan al avance del nuevo pensamiento de la posmodernidad. Muchas cosas pueden pasar. Esto desde el punto negativo, pero debemos saber una cosa. ¿Por dónde debemos mirar y desde qué punto debemos mirar cuando el rechazo, el vituperio, las mentiras, las calumnias vienen hacia el cristianismo, hacia la iglesia de Cristo? Debemos sentirnos bienaventurados. Nosotros debemos saber que aunque parezca algo negativo y un rechazo fuerte al camino de Cristo en nuestros días, con todo debemos saber que un día vamos a ser manifestados en gloria. Un día vamos a ser manifestados sobre lo que es hoy este mundo. No importa cuánta modernidad haya, no importa cuánto avance tecnológico haya, no importa incluso cuánto dinero se mueve y cuánto poder económico y poder político se levanta hoy. Con todo, los que van a ganar, los que verdaderamente estarán en una gloria genuina y verdadera, serán los creyentes. Aunque hoy eso no se vea, aunque hoy eso esté velado, porque estamos en vasos de barro. Ese tesoro ha sido puesto en vasos de barro, dice Pablo. Qué gran bendición tienen a futuro los cristianos. Quizás hoy no podemos ni percibir claramente todo lo que nos espera, pero hay mucho, hermanos. Hay mucho y vale la pena vivir la vida centrada en Cristo. Vale la pena, como decíamos anteriormente, vale la pena poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, según vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Muchos testigos nos ven, muchos han vivido vidas enormemente espirituales y de gran aventura en lo que era seguir a nuestro Dios, seguir al Dios en el Antiguo Testamento, e incluso nuestros hermanos cristianos a lo largo de la iglesia han padecido y han sufrido miles de cosas por Cristo, pero todos ellos tienen el mismo premio que también se nos promete a nosotros, que un día serán manifestados en gloria, serán manifestados en una apariencia muy distinta de la que tenemos ahora. Haced morir pues, dice Pablo, otro mandamiento, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hemos descrito en el estudio anterior un poco cada una de estas palabras. Son 5 palabras que nos muestran que todas ellas son algo que nos lleva a idolatrar. Todo esto es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Al ser idolatría, según vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, si ustedes quieren después leerlo, nosotros vamos a ver que Samuel le dijo a Saúl, cuando trajo el bagaje de todos los amalecitas, que Dios había dicho que todo debía ser destruido. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que no deje nada con vida de lo que eran los amalecitas, la vida de todos ellos. Incluso Saúl tuvo la caradureza hasta de perdonar la vida del rey. Está bien, fue matado por Samuel, pero hay algo que Samuel le dice después que Saúl da sus excusas baratas y sin sentido al profeta, y él le dice que la desobediencia era abominación e idolatría. La desobediencia a la palabra de Dios es como idolatría y abominación ante Dios. Es muy triste lo que le pasó a Saúl por no enfocar su pensamiento y su obediencia a la palabra de Dios. Saber, hermanos, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. La pregunta es entonces, Pablo, ¿a quién está escribiendo? En el versículo 5 y 6, ¿a mundanos o a la iglesia? Lo venimos mirando desde el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a notar que Pablo tuvo que hacerles ver a ellos que hay un problema y que si seguían con ciertas prácticas mundanas, su cristianismo sería oscuro, estaría mal enfocado, y por eso comienza el 3 diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No buscar las cosas del mundo o no buscar los conceptos de hombres para hacer un cristianismo, sino que venga, como dijimos, desde la cabeza que es Cristo en la iglesia, y de ahí parta el cristianismo. De ahí parta nuestro pensamiento en la vida cristiana, que las cosas por las cuales viene la ira de Dios no sean lo que caracterice nuestra vida. Muchas veces, como hemos hablado en el estudio anterior, podemos caer en estos pecados, siendo cristianos, en estos pecados de fornicación, de inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es importante que entendamos que la ira de Dios se va a manifestar un día. Hay un día que la Biblia llama el día de la ira de Dios, según vemos en 1 Tesalonicenses 5:9. También podemos ver esto en Romanos 5:9. En Efesios, volvamos a leer lo que hemos leído anteriormente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza dice Pablo, por naturaleza hijos de ira, así como los demás. No volvamos a ese camino del cual Dios nos libertó, Dios nos sacó, Dios nos libró, para que no sigamos cayendo en este tipo de cosas. El poder de Cristo es suficiente para librarnos de la pecaminosidad del mundo que todos los días nos asedia. Pero debemos saber que eso que puede ser un placer momentáneo y agradable, y que pueda llegar a ser un placer que a nosotros nos pueda traer cierta gratificación temporal, debemos saber que todo eso es por lo que Dios derramará su ira. Es muy triste saber cuando los cristianos, en vez de andar como hijos obedientes, andan en desobediencia. Y esto no es algo irreal, y fue un flagelo a la iglesia de Cristo siempre, que muchos cristianos, han sido perjudiciales para la obra del Señor porque no han querido obedecer el pensamiento de Cristo, no han querido poner la mirada en las cosas de arriba, sino pusieron sus ojos en las cosas de abajo, en las cosas que vemos horizontalmente, hablando en términos espirituales. Han dejado que sus ojos físicos sean los que dominen más los pensamientos que los ojos espirituales en Cristo. Las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Pablo usa el pasado anduvisteis, en Efesios usó éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora dice, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hoy usted vive en Cristo, pero antes de Cristo en nuestra vida vivíamos en todas estas cosas, estos pecados que Pablo menciona en el versículo 5, que son la fornicación, la
inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Una iglesia, una congregación debe entender en qué pensamiento está, dónde está enfocando realmente su vida espiritual, o la está enfocando en deseos mundanos o la está enfocando en Cristo. Debemos pensar en esto. Debemos pensar si estamos realmente viviendo nuevamente bajo lo mismo que viven los hijos que están bajo la ira de Dios porque no son creyentes, no han recibido a Cristo como Salvador personal, o estamos realmente viviendo una vida escondida con Cristo en Dios. Parece que sería algo que no hace falta para los que vamos a la iglesia, pero hay que saber una cosa. Muchas veces en las iglesias se vive una mundanalidad tal que no hay ninguna diferencia con un club, no con un club por ahí en el mundo, con algo que sucede y se hace en el mundo, y la iglesia pasa lo mismo. Hay bares, hay pubs, hay canciones rockeras, hay un montón de cosas que se hacen en la iglesia, y eso es mundanalidad. Eso es algo que no tiene que ver con lo que es de Cristo. Muchas veces hasta en las iglesias hay tolerancia al pecado ya a tal punto que no hay ningún problema. Es una iglesia netamente corintiana, por lo que Pablo había reclamado a esta iglesia por la mundanalidad que había llegado a la iglesia. Es cierto, la iglesia, la ciudad de Corinto era una ciudad tremendamente pagana y a la vez también era una ciudad tremendamente inmoral. El hedonismo era algo enorme en esa ciudad. Los nuevos hermanos de Corintio habían tenido una gran lucha para salir de todo eso. Pablo tuvo que en cada capítulo de la primera carta, por lo menos, discutir un problema y hacerles ver a ellos que eso no podía seguir en la iglesia. Uno pues se pone a pensar cuando lee las cartas de Pablo y hace pensar, ¿será que está diciendo a los mundanos o a los mismos cristianos que tienen pecados de fornicación, pecados de adulterio, pecados de inmundicia, pasiones y malos deseos y avaricias? ¿Será que hay idolatría en la iglesia? Sí la hay. Pensamos que en la iglesia todo es santidad. Posiblemente hay iglesias que por la gracia del Señor hoy viven esa santidad. Viven esa vida que debe vivirse como congregación, en un amor fraternal, en un amor no fingido, en una verdadera diligencia de los unos por los otros. Sí, hay iglesias, gracias al Señor, que se enfocan en un testimonio en Cristo y no en un testimonio denominacional o en un testimonio propio de iglesia, en su activismo y en sus programas. Pero, hermanos, la iglesia siempre ha sido acosada por el león rugiente que busca a quien devorar. Por eso estamos hablando no solamente de la iglesia, estamos hablando del cristianismo individual, del cristianismo personal, vamos a usar esa palabra. De un cristianismo personal con Cristo, de una vida más entregada al Señor Jesús, en la cual tenemos que verdaderamente saber que éramos así en algún tiempo. Ahora tenemos, como vamos a ver, renovarnos en nuestro entendimiento. Pero ahora, sigue Pablo con esta lista de pecados, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero ahora otro mandamiento, dejad también vosotros todas estas cosas, todas, ninguna tiene que faltar. Ira, un enojo exasperado, momentáneo, en donde el cristiano incluso puede a tal punto euforizarse en su carácter. En ese momento la adrenalina puede subir tan fuertemente que puede llegar a ser un acto pecaminoso y hasta a veces involuntario, porque ha dejado rienda suelta a un enojo violento. Eso es la ira. Pablo incluso le dice a los efesios, airaos, pero no pequéis. Cuando la ira es justa, damos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor se airó
con la gente que estaba en el templo, vendiendo vacas, vendiendo corderos, cabritos y becerros y pájaros y palomas, y estaban los cambistas haciendo el cambio del ciclo del templo con las monedas que venían de los diferentes países de donde venían los israelitas a adorar en el templo, y hacían el famoso cambio de moneda, y por supuesto que había un trueque, tanto vale, así como hoy vamos a hacer cambio de monedas, sea de dólar a peso, de euro a peso, de real a peso, lo que sea. Nuestra moneda nacional es peso o el peso. Pero vamos y cambiamos y siempre hay un pequeño interés que se nos cobra por el cambio porque es la ganancia de una casa de cambio. Pero es importante, hermanos, que entendamos que la ira justamente hecha tiene su valor, pero debemos saber una cosa, que en el estado de ira tenemos que lograr equilibrar nuestro carácter y saber que la ira no tiene que pasar a ser algo pecaminoso. La ira debe ser algo momentáneo, pero que debe apaciguarse rápidamente, y no por intereses propios, sino por intereses divinos. Saber que nosotros en nuestra ira humana podemos hacer mucho daño. Podemos golpear muy fuerte los sentimientos y el alma de una persona, sea o hermano o hermana, o sea un hombre o una mujer. Cuidado, porque en el mundo también tenemos que cuidarnos. No pensemos que porque estamos con gente mundana podemos airarnos y hacer lo que queremos porque nosotros somos cristianos y tenemos derechos o tenemos la palabra, como dicen algunos. Ante todo se nos demanda airarnos, pero no pecar. Saber que debe haber una ira, como dice también la Biblia, santa, una ira que está verdaderamente regida bajo el régimen de nuestro Señor Jesucristo. Y como también vemos, incluso en el capítulo 12 de Romanos, vamos a leer un ratito eso porque creo que nos va a ayudar a entender mejor esto relacionado a la ira. El capítulo 12 de Romanos, si vamos al versículo 17 en adelante, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de en paz con todos los hombres. Y acá no está hablando solamente de los cristianos, de los hermanos en la fe, está hablando de en general, cristianos y no cristianos. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar ¿a qué? A la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré al Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sé que esto cuesta, hermanos. Sé que esto no es algo tan fácil y tan sencillo, pero hermanos, es importante que nosotros entendamos aprender a vivir sin airarnos extremadamente. No estoy diciendo que a veces no sea necesario hacerlo, pero que seamos controlados por el Espíritu de Dios. Que siempre la manera clara, hombre renovado según Dios, entonces vamos a vivir el hombre viejo. O vivimos el viejo o vivimos el nuevo. No podemos vivir en ambos. Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 4, dice: ¿no sabéis que la enemistad o la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No se puede vivir como amigo de Dios y amigo del mundo. No se puede, no se debe. Tenemos que aprender a definir nuestro pensamiento y nuestro enfoque cristiano en una sola forma. Es cierto que la salvación es eterna y lo que Cristo hizo por nosotros es algo maravilloso, pero hermanos, es importante que nosotros entendamos que si no estamos en el camino de Cristo, vamos a errar y vamos a ser deplorables en nuestro testimonio cristiano. El hombre viejo siempre va a querer ganar.
La mentira siempre va a querer venir a aparecer para engañarnos a nosotros mismos, para de alguna manera querer justificar nuestros pecados, justificar nuestras debilidades, y no puede ser así, hermanos. No debe ser así. La iglesia de Cristo no puede crecer en la mentira, en la malicia y en la deshonestidad de un mensaje falso. No se puede crecer así. Eso es publicar una iglesia de hombres y mujeres que siguen viviendo en su vida natural, en su vida fuera de Cristo y no se están renovando. Hay una ley de reemplazo en el cristianismo que es muy importante. Voy sacando lo viejo y voy colocando lo nuevo. Ilustremos esto para que entendamos mejor. Si nosotros tenemos un vaso de vidrio y le colocamos agua y dejamos esa agua que está ahí en un vaso limpio, desinfectado, ponemos agua limpia, filtrada, purificada, todo lo que querramos decir. Si nosotros colocamos agua y la dejamos una semana, pero no tomamos, no colocamos más agua ahí, entonces ese vaso a la semana, esa agua, aunque se la vea transparente, con todo, va a estar contaminada. Porque por la boca del vaso arriba ha caído todo lo que está en el aire. Los gérmenes, todo lo que sea, aunque sea polvo, aunque sea, no sé, lo que haya en el ambiente, depende de dónde va a estar. Incluso si lo dejemos al aire libre, en cierta sombra, todo lo contaminante va a caer. Esa agua va a ser, digamos, de alguna manera no apta para beberla como agua sana. Puede ser que en una sed incontrolada porque, bueno, hicimos algo, estuvimos ejercitando mucho, estuvimos haciendo mucha actividad, querramos tomar. Sí, puede ser que va a calmar la sed, pero no tendrá nutrientes correctos y adecuados. Nosotros, hermanos, Pablo nos llama que somos vasos en donde un tesoro ha sido colocado, tesoros de barro. Quizás no somos de vidrio o de cristal, somos de barro. Todo es un material frágil, pero Dios ahí ha querido colocar su mensaje, ha querido colocar una nueva vida, ha querido colocar ahí toda su palabra, su pensamiento a través de la persona del Espíritu Santo. Pero si nosotros no vamos quitando el agua vieja, y cuando se habla de renovar, es que podemos echar esa agua contaminada y volver a poner algo limpio, pero el vaso nunca debe estar vacío. Y quiero decirles algo, en la vida cristiana usted nunca va a estar vacío. En la vida cristiana usted siempre va a estar lleno de algo, o lleno de maledicencias del hombre viejo, o va a estar lleno del hombre nuevo, que es según Cristo, según Dios. Si usted va poniendo un pequeño chorro en ese vaso de vidrio, entonces el agua siempre va a estar oxigenada y sin contaminación, porque va entrando, pero va saliendo, se va yendo. De alguna manera, la renovación en nuestra vida para que viva y esté el hombre nuevo debe ser el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué quiero decir con esto de fluir? El Señor Jesús en el capítulo 7 de Juan dice que el que creía en Él, de Él correrían ríos, dice, correrían ríos de agua viva. Nuestra vida cristiana debe estar siendo siempre renovada, quitándose y quitándose todo lo malo. Y cada vez más lo bueno debe ir creciendo, debe ir renovándose, debe ir rebosando de bendición, la maledicencia y la maldición a nuestra vida. Es importante que el cristiano debe vivir como el nuevo hombre, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. El todo en todos. Aquí hay otra cosa que el hombre nuevo debe saber. Y debemos entender para no volver al hombre viejo. Debemos entender que no hay
algo nacional en el cristianismo. El cristianismo es algo personal, es algo que nosotros debemos saber que no es mi nacionalidad, mi cultura, mi idioma o lo que sea, sino que al decir no hay griego y en la vida cristiana no hay griego ni judío, no es que la vida cristiana es de los israelitas o de los griegos o de los ucranianos o de los argentinos o de los uruguayos, paraguayos, de cualquier nación que sea. No, el cristianismo es de Cristo y viene de Dios. Ha sido creado el hombre nuevo por Dios. Es alguien que Dios es alguien que va llevando a los cristianos. Cristo, y aunque Cristo en la carne, fue judío de Israel, con todo Pablo dice, 2 Corintios 5:16, que si conocimos a Cristo en la carne, ya no así. ¿Por qué? Porque de los dos pueblos, de los gentiles y de los israelitas, dice circuncisión ni incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? No importa si son descendientes de Abraham o no son descendientes de Abraham, debemos saber que no es de quién procedimos biológicamente, porque la circuncisión era un pacto, 17 de Génesis, con Abraham, la descendencia de Abraham, y en especial la de la promesa que venía por Isaac y después pasa por Jacob y así por Judá y en adelante, era la descendencia de la promesa. Ahora, no importa si venían de Abraham o no, debemos saber que para el hombre nuevo, el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó no tiene una raza, una persona de donde proceda, sino procede de Cristo. Bárbaro ni escita, o sea, si son inmorales o no. No son los inmorales ni los supermorales, los escitas. No son ellos los que verdaderamente nos deben a nosotros decir cómo vivir. Ciego ni libre, no son los grandes intelectuales los que verdaderamente estudian y tienen, o los que trabajan, los que nos deben dar el indicio de la vida cristiana. Está en Cristo. Está escondida con Cristo en Dios. Procede de la cabeza que está arriba, procede de la diestra del trono de Dios que está arriba en los cielos. De ahí viene la verdadera vida cristiana. De ahí verdaderamente viene el pensamiento de Cristo. De ahí es de donde viene el conocimiento genuino para la iglesia y para el cristiano en lo personal. Cuidado con errar el camino. Cuidado con errar el pensamiento en la iglesia, de dónde debe venir. Cuando era más chico, adolescente, incluso todavía en los primeros años de la juventud, pertenecía a iglesias étnicas. Y muchas iglesias en la zona donde vivíamos, había muchas iglesias étnicas. Habían iglesias de alemanes, iglesias de rusos, de ucranianos, de suecos, de suizos y así, diferentes. Y cada uno tenía sus denominaciones. Cada uno se regía por quien de alguna manera fue el precursor de esa denominación, pues sea Lutero, sea John Knox, no sé, sea quienes sean John Besson y muchos otros que habían de alguna manera forjado sus denominaciones desde el siglo XIX, y así venían con él. Y ese era el pensamiento que siempre regía. Con todo esto no estamos diciendo que esas iglesias no tenían vida cristiana o que por ahí esas congregaciones no estaban viviendo de alguna manera en algunos aspectos bíblicos, pero también tenían cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entonces el pensamiento de las iglesias en el mundo, en nuestro mundo, se rigen por el fundador que tuvo, se rige por el pensamiento de algún llamado profeta o de algún gran pastor que fue grande en su ministerio, y entonces pensamos que eso es lo que debe regir nuestra iglesia, porque ellos tuvieron éxito, ellos fueron muy usados por Dios, y no cabe duda, y no vamos a discutir de eso.
Pero hermanos, las iglesias, todas, tienen un solo patrón de vida cristiana, un conocimiento, una sabiduría. Y no es el pastor. La cabeza de la iglesia y de cualquier congregación, sea pequeña el número de creyentes o grande el número de creyentes, es Cristo. Es Él. Por eso dice, no hay griego ni judío, no hay incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el que debe dominar nuestra vida, debe regir nuestras congregaciones, debe llevarnos a nosotros a ser vestidos. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Vestidos. ¿Cuál debe ser la vestimenta cristiana? Obviamente no estamos hablando de una vestimenta física. Y quiero decir algo. Si estas cualidades del versículo 12 están como nuestra vestimenta espiritual, puedo asegurarles que la vestimenta física por sí sola será correcta. Porque muchas veces también esto está muy presente en muchas iglesias, la vestimenta. Vale mucho más que incluso la vida espiritual interna de un creyente. Pero quiero decirles algo, hermanos. La vestimenta cristiana, me refiero externa, siempre será decorosa, será hacendosa, siempre que la vestimenta espiritual cristiana esté bien en alto en el corazón y en el pensamiento de un cristiano o una cristiana. Vestidos pues como dice, escogidos de Dios. Acá no es algo diciendo. Escogidos de Dios. No es que fuimos escogidos, nos predicó el Evangelio y por eso ahora somos. No fuimos escogidos porque un cierto grupo de pastores, amados siervos de Dios, nos ha escogido para tal y cual tarea. Nosotros somos todos, sin excepción, para vestirnos en santidad, en amor y entrañable misericordia, de humildad. Todos son palabras, algunas por ahí medio un poco desconocidos para algunos, en especial los que son más. Pero, hermanos, ser un escogido de Dios implica que mi vida debe ser para el propósito que Dios me ha llamado, y la iglesia debe estar apartada de las cochinadas del mundo y del pensamiento del mundo para la cual fue dejada en este mundo, ser luz o ser sal y luz en el mundo. Ser una iglesia que vive en una conducta santa y de amor. Y amados, dice, nosotros debemos saber que quien nos ama y increíble en nuestra vida es Dios. Él nos escogió, nos santificó y nos ama. Que nuestra vida sea un motivo de agradecimiento y de sacrificio a Dios por el amor que Él nos tiene a nosotros. Porque somos amados, ¿por qué? Porque porque Dios nos amó en Cristo, enviándolo a dar su vida por nosotros, porque no teníamos posibilidad de redención, de regeneración, de nacer de nuevo, si no fuera por el sacrificio de Cristo. Eso quiere decir, hermanos queridos, que si somos amados, debe haber misericordia cada vez más en nosotros. Y cuando decimos entrañable misericordia, no es solo misericordia, sino debe haber. La palabra viene de ese, de lo más hondo de nuestro ser, de las entrañas mismos.
Desde lo más profundo de nuestro ser debe brotar la misericordia. No debe ser una misericordia simplemente porque yo puedo misericordia y quiero tener misericordia. No, debe brotar de un corazón que ama y de un corazón santo. De un corazón que verdaderamente está lleno de Cristo y no de mí mismo. De benignidad, apertura, estar abierto verdaderamente, estar dispuesto a ser benigno y a recibir a quienes vienen. No importa si es un pobre, si es un intelectual, si es un rico o si es un de no sé qué cultura, si es indígena, si es de otra tribu o es de una nación tal y tal, más desarrollada. Debo ser bendita para el evangelio a quienes sean, porque no hay bárbaro ni dice, no hay morales o bárbaros, personas que por ahí no tienen todo un entendimiento y una educación, pero son dignos. Que el evangelio se les predique, que el amor de Cristo se les dé y que la santidad de Cristo pueda apropiarse para ellos. De humildad, humilde, una genuina es la que aprende a obedecer, a dejar que su ser sea inundado, que venga de él o de algunos. Viene solo de Dios, de mansedumbre, doblegar la voluntad de Cristo en mi vida y dejar hacer a través de mí mansedumbre. Humillar es la disposición a dejarme, si podemos decir así, amansar por Cristo. Verdaderamente mi voluntad sea cada vez más Cristo. Un carácter que en paciencia, amargura y no tiene doblez. La longanimidad es en amor, largo paciencia, humildad y mansedumbre. No es algo que es momentáneo. Estoy como un buen cristiano. Hoy me siento re bien para hacer, para ayudar, y bueno, si van a venir algunos males, bueno, pero hoy lo soporto todo, hoy estoy contento. No, la longanimidad es la perseverancia en estas actitudes que vimos al principio. La longanimidad, perseverancia y no doblegarme a lo que viene de Cristo, mejor dicho, a lo que viene del mundo. No doblegar, digamos, a aquello que va a por tierra mi testimonio cristiano. Hermanos, aprendamos a mirar la vida, aprendamos a mirar las cosas que están a la tierra, aprendamos a trabajar para el reino de Dios, aprendamos a trabajar para la obra del Señor, aprendamos a invertir, aprendamos verdaderamente a dar nuestras capacidades en lo que podamos para que el Señor pueda glorificarse a través de nosotros y la obra pueda crecer, la predicación del Evangelio se pueda seguir dando en una manera cada vez más abundante, porque para eso está la iglesia hoy en el mundo. Está para predicar, para enseñar, para hacer sal y luz en la tierra. No está para otra cosa, no está para que nos apacentemos a nosotros mismos y hagamos actividades que nos agradan a nosotros, sino estamos para predicar el Evangelio por los medios que nos sea posible, para mostrar un testimonio de una vida distinta, de una vida y de una vida que nos puede llevar más de gozo y que podemos contagiar nuestro testimonio. Quizás no todos valoran lo que somos como cristianos, pero el hecho de tener un buen testimonio cuando prediquemos el Evangelio tendrá un fuerte efecto. Tendrá un fuerte efecto en el corazón de aquellos que ven nuestra conducta cristiana.
Que Dios nos ayude y nos guíe a ser longánimes en nuestra vida cristiana, que seamos duraderos en nuestra vida cristiana, en las buenas actitudes que se presentan en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude y nos guíe en su espíritu a amar y a amar a aquellos que no tienen a Cristo y por sobre todo luchar por ellos, ser siempre dispuestos a todo para que podamos juntos en amor estar como Padre nuestro. Muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos da y nos bendice. Pedimos que nos sigas guiando y orientando en nuestra vida y gracias en el nombre de Jesús. Amén.